En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buen lunes. Carmen, buen lunes, muy buenos días. Pues el que se encuentra físicamente muy bien, de acuerdo al reporte que divulgó ayer la Casa Blanca, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien el viernes fue sometido a una revisión médica y pues el día de ayer la Casa Blanca entregó los resultados. Se encuentra en términos generales muy bien de todo, de la presión arterial, del oído, de la capacidad cognitiva, de visión, es decir, en otras palabras, Carmen, como si acabara de nacer Donald Trump físicamente. ¿Tanto así? Se encuentra perfecto. Como si acabara de nacer, tanto así, y bueno, que impecable informe médico. Así es, Carmen. Incluso los medios de comunicación aquí en Estados Unidos se están burlando un poco de este reporte médico del mandatario estadounidense que se dio a conocer ayer. No se esperaba otro resultado. Recordarás el gran escándalo que se hizo cuando el mandatario estadounidense en plena pandemia fue a que le hicieran una revisión médica y básicamente se declaró inmune al virus y poco después se dio a conocer que estaba contagiado. En fin, Donald Trump siempre en la perfección. Pero parece que no todas las cosas le están saliendo muy bien, Carmen. La cadena de televisión CBS da a conocer un sondeo en el cual sostiene que el 56% de los estadounidenses lo reprueban en materia económica debido a lo que está ocurriendo en reacción a las tarifas arancelarias que le está poniendo al mundo entero en reciprocidad y el pleito comercial que tiene ya declarado con China, además de que le está advirtiendo a los estadounidenses que este es el tiempo de comprar, adelantando que se vienen situaciones difíciles porque va a aumentar el costo de los bienes, servicios y productos en Estados Unidos, amén de que la Reserva Federal ya está advirtiendo que no va a modificar las tasas de interés porque Estados Unidos está encaminando a una recesión. La situación de los mercados bursátiles, Wall Street de Nueva York, pues en realidad no es un reflejo positivo como lo está marcando la Casa Blanca. Es bastante tramposo, digamos, el lenguaje de los funcionarios que colaboran con Donald Trump al decir que es una gran estrategia lo que está ocurriendo, que si se está arrepintiendo de imponer sanciones o posponiendo las 90 días, es porque era parte de este plan original que tenía el mandatario estadounidense. Ya se les olvidó que hace apenas unas semanas Trump decía, y con todo el poder que tiene en su voz, que se encuentra perfecto de salud, Carmen, que la palabra tarifa era la más hermosa del diccionario. Parece que ya no encuentran el diccionario en la Casa Blanca, pero la situación es esa, Carmen. Además de tener estos problemas, pues en popularidad, hoy el mandatario podría estar anunciando nuevas acciones tarifarias y vamos a ver qué dice en materia migratoria, Carmen, porque en una hora recibe a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la Casa Blanca y seguramente va a hablar de esta situación y de las deportaciones de criminales o personas con antecedentes penales en Estados Unidos que son detenidos por los agentes de inmigración, de la DEA, de los US Marshal y de alcohol, tabaco y armas de fuego, y enviándolos a El Salvador, que se está haciendo cargo de mantenerlos en prisión. Y hablando de esto, Carmen, el Departamento de Justicia acaba de anunciar hace unos minutos la transferencia, escucha la palabra, transferencia, de 13 mexicanos a nuestro país que estaban cumpliendo sentencia en Estados Unidos por delitos relacionados al trasiego de drogas. No está usando la palabra deportación, es transferencia. Y dice Matthew Galliotti,
el jefe de la oficina de la Transferencia. División Criminal del departamento. ¿Perdón? No, sí, muy importante porque nosotros les transferimos a 29, ¿no? Así es. Bueno, salieron expulsados. Pues ponle la palabra que sea, no es Recordarás extradición. que hasta la jueza se rió Sí. el día de la sentencia del Menchito cuando dijo, ¿qué? ¿What? ¿Expulsado? Bueno, Matthew, sí, cuando te conté, narré Sí. la crónica el día de la sentencia del Menchito, que la jueza, cuando le presentaron al tío, que vino en ese grupo de los 29 expulsados, los fiscales le explicaron que estaba expulsado y ella dijo, ¿what? Riéndose, que nunca había escuchado eso, pero bueno. Galeotti, el jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia que hace este anuncio, dice que el viernes fueron transferidos estos prisioneros a las autoridades correccionales de México y que esta situación le va a ahorrar al erario estadounidense $3 millones por el costo de mantenerlos en prisión. Y dice, porque combinado estos 13 tenían que pasar 75 años más tras las rejas en los Estados Unidos. No fueron deportados, fueron transferidos. Pero esto es claramente la estrategia de Donald Trump en su promesa electoral de deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, a criminales que están cumpliendo sentencia en su país. Así es que México recibió a estos 13 connacionales para que cumplan el resto de sus sentencias que se les dictaron en Estados Unidos en prisiones o cárceles mexicanas, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí están, transferidos a México. Y bueno, pues entre la salud de Donald Trump, los transferidos a México y los aranceles que vienen, este es un día intenso, lunes, para arrancar la semana. Así es, y seguramente en una hora, cuando esté reuniéndose con Bukele, el presidente de El Salvador, pueda hacer otros anuncios en materia migratoria. No lo descartes, no hay ningún guión claro en la agenda del mandatario estadounidense, es impredecible. Bueno, iremos a la Casa Blanca a ver qué ocurre en este día tan intenso, que pues la verdad ya sí son todos en la Casa Blanca con Donald Trump, Carmen, y a ver quiénes son los que entran al pool para ver en vivo y en directo la reunión entre el mandatario estadounidense y el salvadoreño. Estaremos al pendiente para informarlo. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Abrazo para ti. Buenos días. Estamos de regreso y le aprecio muchísimo que nos tome la comunicación a Mayra González Olvera. Mayra es la directora literaria de Alfaguara, Penguin Random House, este grupo editorial que, bueno, pues publica los libros, las obras de Mario Vargas Llosa. Y bueno, pues eso, una de las máximas figuras de las letras latinoamericanas, Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que falleció, pues como todos sabemos, este fin de semana, falleció el día de ayer. Y pues le aprecio mucho a Mayra González Olvera, que conoce pues la obra de Vargas Llosa, que conoce la dimensión del personaje, y con motivo de su fallecimiento, Mayra, te hemos marcado para hablar del tema. Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, y gracias a quienes nos escuchan. Pues la muerte de un personaje de este calibre, de estas dimensiones, nos obliga a hablar de su obra, de su perfil, de lo que significa el nombre Mario Vargas Llosa. ¿Qué me dices? Ayer justo, Carmen, se podrán imaginar cuando empezamos a recibir la noticia, el intercambio con escritores, con otros editores, y empezar a hablar, y con esto quiero arrancar el legado, o comentar sobre el legado de Mario Vargas Llosa, empezar a hablar de orfandad. Esa era la palabra que estábamos empezando a utilizar muchos. Se muere el último grande del boom, el último de los 4 representantes del boom, el último que junto con Cortázar, Carlos Fuentes, junto con Gabriel García Márquez, hizo que Latinoamérica pusiera el pie con fuerza en el resto de los países, en el resto de los idiomas, claro, también comandados y armados y rearmados por la gran Carmen Balcells, por esta gente literaria que supo darle la dimensión, supo encontrar y darse cuenta de cuál era el tamaño de estas obras
letras, un escritor como Mario Vargas Llosa, que todavía hace 2 años nos regaló su última novela, en la conciencia de que era su última novela, Le dedico mi silencio, que decía en las últimas páginas: este es el último libro de ficción que escribo, que se fue despidiendo de todos nosotros, que se fue despidiendo de sus lectores, que además en una penúltima novela todavía con esta fuerza, con este rigor literario, también con la diversión que para él fueron las letras, escribió una novela como Tiempos Recios, todavía con esta crítica al intervencionismo, al imperialismo, esta crítica al golpe de Estado en Guatemala. Fue a Guatemala a presentar la novela en un acto enorme, en un magno evento, en donde fue muy bien recibido. Una obra que va del ensayo, hay que decirlo, él es un gran lector, él nos acercó a obras como Los Miserables, nos acercó a la obra de Borges también a través de su propia lectura, nos acercó a 100 años de soledad con un ensayo estupendo que se llama Historia de un deicidio, García Márquez. Estamos hablando de cuento, estamos hablando de obra de teatro, estamos hablando de ensayo, estamos hablando de novela, y un autor que con su primera novela, La ciudad y los perros, ya había escalado el Everest, Carmen. Ya había escalado el Everest, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, como conocedora a Mayra González Olvera, como gente que, bueno, pues conoces de forma directa la obra, la tarea de Vargas Llosa, ¿te tocó estar con él para trabajar? No, Carmen, me hubiera encantado. Aquí tengo que darle mérito a quien lo merece. El a quien trabajo directamente editó. Cuéntame. Y lo voy a decir con con los nombres y apellidos, porque son colegas maravillosas. Pilar Reyes, la directora editorial en España, editora de Mario Vargas Llosa, junto con Carolina Reollo, editora en España, y donde nos tocó acompañarlo, que sí fue muy grato y que fueron eventos que yo creo que nos dieron mucho a México en los últimos años, fue en la Bienal Vargas Llosa. La Bienal Vargas Llosa fue recibida por la Universidad de Guadalajara y por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en sus 3 ediciones acá en México, la última en 2023, y ahí sí que tuve oportunidad de estar con él, tuve oportunidad de participar en las mesas, de escucharlo, de ver cuáles eran los intereses de la Fundación Vargas Llosa, de hablar sobre la libertad, sobre la ficción, sobre la frontera entre los países, o borrar esas fronteras entre los países. Eso sí que me tocó y que me pareció muy interesante ver cuáles eran esas preocupaciones en sus últimos años de la Fundación, que evidentemente eran las preocupaciones del mismo Mario Vargas Llosa. Ni más ni menos. Bueno, nadie discute un milímetro su altura, un gigante de la literatura sin duda, y en materia política controvertido, un personaje de opinión firme, un personaje de voz muy fuerte, que no causaba gracia a muchos y que pues ha sido admirado por muchos más. Estamos hablando de una figura que incluso decidió en su momento competir por la presidencia de Perú, su país. A ver, tenemos que hacer el recorrido histórico. Es imposible, porque además ahora ha estado brotando por todos lados el video, ¿no? Recordar la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, que era una declaración perfecta para hablar, claro, de una situación, de un momento, bueno, de una realidad mexicana. Ese fue uno de los momentos memorables, sin duda, en 1990, ¿cierto? En 1990, en el encuentro Vuelta, donde otros intelectuales no estaban tan contentos, y ahí se les ve el rostro que no están tan contentos cuando está diciendo esto Mario Vargas Llosa. Pero también pensar en el contexto histórico. Me parece muy interesante, por ejemplo, todo lo que ocasionó, y me refiero a todo entre estos 4 amigos, lo que ocasionó la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, a muchos ojos vista ahora, hay una crítica enorme, se pueden decir muchas cosas, se pervirtió, todo lo que sea, pero en ese momento fue fundamental la Revolución Cubana para el pensamiento político y para lo que estaba ocurriendo en la cabeza de estos intelectuales con respecto a sus propios países y con respecto al resto de los países, porque no se quedaban solamente Mario en Perú, Carlos en México, Cortázar en Argentina, pensaban en Latinoamérica como un todo, y la Revolución Cubana fue muy importante. Lo digo porque esa primera reflexión política... García Márquez en Colombia. Esa primera reflexión política que los unió en algún momento y que después los separó, pues ahí ya empezaba a desarrollarse el pensamiento crítico político de estos personajes. Por supuesto que a últimas fechas ha sido muy criticado, sus últimas columnas también, pero no podemos dejar de lado el pensamiento político que fue evolucionando a lo largo de estos años y que está también en su obra, que podemos leer La fiesta del chivo como la gran novela del dictador.
¿no? Así como existe El otoño del patriarca de García Márquez, él también tenía la gran novela del dictador y regresó a esos temas, les decía también yo, en Tiempos Recios. O la crítica que hace a los medios de comunicación en Cinco Esquinas, ya también en una segunda etapa de su literatura, en las últimas de sus novelas, donde habla del periodismo sí como esta gran herramienta, este gran instrumento de los gobiernos, pero también como el cuarto poder y el poder tan peligroso que se puede ejercer desde el periodismo. Es decir, y una cosa final también, Carmen, hay que saber distanciar al personaje político, al personaje que discute, al personaje polémico, de la gran obra que nos legó y que nos deja, pues todavía, les decía, los últimos años con su última novela, Le dedico mi silencio, que es una novela llena de nostalgia y melancolía. Ni más ni menos. Bueno, hay todo tipo de ángulos por los cuales podríamos seguir recorriendo la historia, la biografía. Mayra González Olvera, de Mario Vargas Llosa. Desde luego este capítulo entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, este pleito, esto que acabó en un puñetazo, por lo que se sabe, ¿no? De Vargas Llosa a García Márquez. Al final, ¿se supo qué pasó ahí? Pues a ver, yo les voy a invitar a lo siguiente, a que se metan al chisme de lleno, porque tenemos un libro muy chismoso que es una maravilla, que se llama Las Cartas del Boom, y que es donde está el intercambio epistolar entre los 4 grandes personajes, y por ahí hay algo que se dice sobre ese momento. La verdad, yo no tengo la respuesta. No sé qué pasó. Parece que era un lío de faldas. Hay quien dice que era un lío político y que tenía que ver con eso. Yo, la verdad, conociendo a los 2 personajes y por el evento, me quedo más con el lío de faldas. La verdad, porque eso de que con la tía, con la prima y luego el Gabo también, que pues tenía su parte tremenda, yo la verdad me quedo con esa parte, pero es más por quedarme como con una fantasía literaria también de ambos personajes enormes de nuestras letras. Ni más ni más, sí, enormes los dos. Bueno, es uno de los filones de los cuales desde luego se habla siempre, y cuando hablas de... Bueno, cuando hablamos de un personaje como García Márquez o como Vargas Llosa, pues es un capítulo que quedó ahí para la historia, porque efectivamente los dos grandes personajes que al final de cuentas, bueno, pues formaron parte de este boom que se va con Vargas Llosa. Este fallecimiento, como bien dices, cierra un ciclo histórico fundamental de las letras, latinoamericanas para el mundo, y pues Vargas Llosa desde luego es un gigante, y pues sus incursiones políticas y demás cuestiones, incluso su decisión de participar por la presidencia de Perú, también marca un tipo de biografía. Su voz ha sido y seguirá siendo muy potente en el ámbito literario y también el político. Sin duda, es inevitable, y ellos además fueron personajes políticos, ellos quisieron ser personajes políticos, ellos quisieron ser... Ahora, a últimas fechas, hay muchos escritores que comentan por qué quieren que yo sea un intelectual, por qué quieren que yo opine de todo, por qué quieren que yo sepa de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Ellos querían tener esa posición, ellos querían tener esa figura de conciencia política. Entonces, pues al final, si quieres ser también parte del discurso político, si quieres también ser parte de quien dicte una u otra de las líneas de pensamiento hacia tus lectores, hacia tus seguidores, hacia quienes leen tu columna, pues es algo que se tiene que asumir, y él lo asumió completamente. Totalmente, pues ahí está Mario Vargas Llosa, descanse en paz, un grande. Mayra González Olvera, directora literaria de Alfaguara. Dentro de los muchos libros, ¿cuál es tu preferido para efectos prácticos? ¿Cuál escogerías? La ciudad y los perros. La ciudad y los perros me cambió la vida a los 13 años, me demostró lo que la literatura puede hacer, y desde entonces no solté las letras. Y de verdad, si tienen chicos, adolescentes, en edad que tengan ya cierto bagaje literario, 12, 13 años, créanme que La ciudad y los perros los va a transformar. Pues ahí está Mayra González Olvera, directora literaria de Alfaguara. Te aprecio muchísimo que estés aquí y seguiremos hablando. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Pues ahí está una revisión sobre Mario Vargas Llosa, este grande de la literatura que falleció este fin de semana. Estamos de regreso, y pues desde luego ha causado revuelo la reacción del público que estaba ahí reunido en la feria de Texcoco, porque bueno, pues al no escuchar los
pues entendemos que narcocorridos, llamémosle así directamente, que estaban esperando escuchar de voz del artista que estaba en el escenario, pues la respuesta fue muy violenta. Estamos hablando de una situación que nos habla de algo profundo, de algo realmente profundo. El cantante de música regional mexicana Luis R. Conríquez lamentó lo ocurrido en la Feria Internacional del Caballo 2025, celebrada en Texcoco, luego de que terminara su acto en el mencionado evento. Por la noche del viernes 11 y la madrugada del 12 de abril ocurrió, pues llamémosle un zafarrancho en esta feria, después de que Conríquez confirmara ante sus asistentes que no cantaría en su presentación los corridos que estaban esperando escuchar de su repertorio. En respuesta, el público presente comenzó a arrojar objetos al escenario e incluso algunos invadieron el palenque y destruyeron los instrumentos de los integrantes de la banda de Conríquez de una forma pues muy violenta. En el comunicado que emitió el artista, dice que la respuesta de los asistentes atentó no solo contra la seguridad del cantante y de los músicos, sino de la vida del público, sino pues que atentó contra la vida de la gente que estaba ahí, la mía propia, decía. Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy. No obstante, como artista, me apego a las nuevas normas que el gobierno solicita respecto a la interpretación de corridos, añadió en el documento que difundió en sus redes sociales. Sé de antemano que esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo musical en el que interpreto historias que el pueblo relata. Interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público, dice el músico. Externó su deseo de que esta situación pueda ser comprendida y aseguró que continuará trabajando en su más grande pasión, que es la música, aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público. Haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público. Agradeció a las personas que lo han apoyado en su trayectoria a pesar de las adversidades y aquellas que le escribieron preocupadas por lo vivido en la Feria de Texcoco. Por su parte, el gobierno del Estado de México llamó a las autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco a vigilar que conciertos de artistas considerados para sus respectivas ferias no incluyan audiovisuales con apologías de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos u otras cuestiones vinculadas. Bueno, pues esto es básicamente lo que ocurrió y sí, está el video, los videos, las fotografías, hay muchas imágenes que han circulado amplísimamente todo el fin de semana y efectivamente se puede ver cómo los asistentes estaban realmente enojados, rompiendo los instrumentos y agrediendo pues al músico y a sus colaboradores en una escena que se necesita analizar, tratar de entender qué nos dicen estas imágenes. ¿Qué nos dice esto que ocurrió en Texcoco? Le aprecio muchísimo a un gran antropólogo que es Claudio Lobnitz, integrante, entre otras cosas, del Colegio Nacional, que esté aquí esta mañana para hablar de lo ocurrido en este concierto en Texcoco y de lo que significa pues una escena como esta. Claudio, qué gusto oírte y verte. Buenos días y bienvenidos. Saludos. Carmen, saludos, un abrazo, qué gusto verte. Igualmente, con todo lo que has estudiado, observado, visto, ¿qué te dice Texcoco? Mira, yo no estuve ahí y me he enterado por los medios y por las redes sociales como dijiste, entonces no puedo... Digo, no que viste, sí, no digo que viste ahí, con lo que has visto en tu historia, con lo que has estudiado, lo que has analizado, no que estuviste en el concierto. Pero para que me entiendan el auditorio, porque no puedo hablar realmente qué es lo que motivó a la gente que directamente participó en esos actos violentos en la feria. Uh-huh. Por no haber estado, no haber conversado con ninguno, con nadie que haya estado ahí, me he enterado únicamente por medio de por los medios. Pero sí me parece que se pueden decir algunas cosas aún sin ese tipo de detalle específico, ¿no? Y creo para mí que lo que estamos viendo tiene que ver en parte con una falta de
de discusión de la sociedad en general, de dónde estamos, una falta de una política cultural, educativa, con una cierta de prevención, que realmente se dirija a las nuevas economías que subyacen estos corridos. Es decir, siempre lo que sucede con el tema del narcocorrido, como se parece a lo que pasa con muchas otras cosas, que es que hay una tendencia a imaginar que la solución pasa por prohibirlos o pasa sí, por restringir su acceso, normalmente por la criminalización, incluso en algunos casos, como está sucediendo ahora, porque finalmente esto que estamos viendo, me parece, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que en parte responde a el hecho de que un par de organizaciones, un par de cárteles hayan sido declarados Terroristas. como organizaciones terroristas en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que pasó en Jalisco hace poco con esas fotos Es que eso estuvo tremendo. Mencho, Sí, ¿no? sí, era el concierto y era un homenaje al Mencho, para no decirlo claramente, a Nemesio Ceguera, Exacto. el líder del Exacto. Cártel Jalisco. Y por lo que leí, los integrantes del grupo después les retiraron sus visas para entrar a Estados Unidos, ya fuera como turistas o como residentes. Es decir, existe una presión en este momento externa de parte de los Estados Unidos que hace que el apoyo en público a algunas organizaciones pueda resultar más delicado para algunos políticos o para los propios músicos en un momento dado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no ha habido todavía una discusión amplia de lo que significa el lugar en donde estamos y en donde estamos ya desde hace pues, un par de décadas en realidad. Lo que pasa es que se van a agravar las cosas, nunca se quedan iguales, se van agravando o van mejorando, ¿no? Y esa discusión no existe. Entonces tenemos una economía grande, una economía ilícita y grande. Tenemos una privatización de la seguridad, es decir, la seguridad ha dejado de ser un bien público en muy buena medida, en una medida, digamos, un poco alarmante. Y pensamos que en una de esas, si prohibimos los narcocorridos, todo eso va a mejorar. No, no creo. Yo creo que en algo sí, no conozco a Conríquez, ni conozco realmente su música, pero lo que dice en la declaración que leíste respecto a que está él recopilando finalmente letras, historias que circulan, pues probablemente sea cierto en una muy buena medida, no sean inventos todos de él. Pues puede ser, al final de cuentas, más allá de si escribió las letras o las recupera de lo que le envían, pues al final de cuentas es un tipo de música. Y mira, pues tú que eres el gran antropólogo que está relacionado con el estudio, esta ciencia que, bueno, pues que se detiene en los seres humanos, en la cultura, en lo que es la sociedad, ¿qué le llamamos? ¿Narcocultura? ¿Está muy arraigada en francas muy amplias de México? Sí, me parece que sí, eso lo han mostrado los investigadores que trabajan en diferentes regiones del país y que lo han estado diciendo por medio de estudios sociológicos, filosóficos, antropológicos. No es algo que diga yo. Lo que pasa es que, a ver, la manera en que yo lo pondría es la siguiente, la moral, lo que entendemos con la moral, está relacionada siempre con los hábitos. Las costumbres que tenemos. Normalmente las sociedades las juzgan como buenas, ¿no? Las buenas costumbres, las costumbres que la gente, a las que se adhiere la gente, se juzgan como buenas. Entonces, si tienes una sociedad que ha cambiado tanto, una economía que ha cambiado tanto en las últimas par de décadas, significa que hay muchas nuevas costumbres, hay muchas cosas que franjas grandes de la sociedad se dedican a eso, viven de eso. Entonces es lógico que haya también expresiones culturales que exalten esas nuevas costumbres. Y eso es lo que estamos viendo, y a veces podemos observar ese fenómeno con horror, a veces con risa, a veces con gusto, de muchas diferentes maneras.
Pero ese es un hecho, que ha habido un cambio en la economía política, en la política desde luego, se nota mucho en la clase política el cambio, y eso se expresa culturalmente. Para hacerle frente a esto se necesita una discusión profunda, no nada más de 2 o 3 letras de corridos o de tal o cual conjunto. Sí, totalmente, es un tema gigante al final de cuentas. Ahora, el tema de prohibir, ¿no? Estamos aquí frente a autoridades, en este caso el Estado de México, que les han dicho a los que se dedican a la música, a los corridos, a este tipo de expresiones de cultura popular, que no hagan apología de la violencia, que no se haga homenaje a los criminales, etcétera, etcétera, so pena de tener algún tipo de sanción. Por un lado, lo que se está haciendo desde el Estado de México, y por otro lado, que es al final de cuentas lo que decide hacer el cantante. Dice, como me están diciendo las autoridades que no, pues entonces no canto. Me está diciendo la autoridad que no lo haga y la reacción es virulenta. Entonces hay una acción de autoridad, un cumplimiento del sujeto obligado en este caso y una reacción del público, que ese es el cuadro completo. Prohibir es una palabra muy compleja, sobre todo en circunstancias de esta naturaleza. Por eso vale la pena recuperar lo que dijo Claudia Sheinbaum. Te propongo escuchar esto juntos, lo que dijo en Aguascalientes, y que nos habla de una presidenta que dice, bueno, prohibir no, estamos tratando de lo siguiente. No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos nos tenemos que ir promoviendo eso. Pues eso, prohibir esto, Claudio. Complejo, ¿no? Suena como si lo que sucedió en Texcoco sí siguió de una prohibición, es decir, es lo que dice sí. El Estado de México emitió una decisión que al final de cuentas es la que cumple la cantante, y entonces pues eso, algunos dijeron exhorto, pero a ver, un exhorto con sanciones no es un exhorto. No. De acuerdo. Sí, o sea, me parece que o sea, yo estaría de acuerdo con lo que dice la presidenta Sheinbaum, es decir, sería muy bueno no solo exhortar, sino construir una discusión pública general respecto de por qué se está haciendo esa clase de petición, más allá de que en los Estados Unidos hayan clasificado como terroristas al cártel Jalisco, al cártel de Sinaloa, al MS-13, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me parece que hay es que ha habido muy poca discusión de fondo de lo que está detrás de un fenómeno cultural como el de los narcocorridos, porque nadie quiere tocar lo que está de fondo, y lo que está de fondo es una economía, ¿no? O son varias economías, ni siquiera una sola, varias diferentes economías, una política, etcétera. Y eso no lo han querido tocar, como se ha visto, pues, vez tras vez en la clase política, ¿no? Donde se dedican más bien sí a prohibir, no necesariamente los corridos, pero en general siempre es tipificar un nuevo delito, aumentar las penas, ¿verdad? O sea, el imaginario es un imaginario carcelario, en donde se imaginan que van a poder resolver un tema tan serio, tan grande y tan real como puede ser el uso de la privatización de la violencia, pongámoslo así, la privatización de la seguridad, que es lo que está detrás de todo esto. Entonces, no quieren una discusión pública, no quieren una política cultural, no quieren una política educativa, no se necesita una política económica, en fin, hay muchas cosas que se necesitan, pero es mucho más fácil pasar una ley en un momento dado y decir, prohíbase o el delito, tipifíquese tal delito o auméntese la pena de cárcel. Cosa que es muy irónico, porque en este país se sabe que, en primer lugar,
la capacidad de ejercer la justicia es muy limitada, y también sabemos que lo que sucede en las cárceles pues no es muy conducente a la reforma social. Es decir, las cárceles se sabe que están en su gran mayoría bajo el control de organizaciones criminales, muchas veces mafias carcelarias locales o cárteles, lo que sea. Pues ahí está un asunto importante sin duda, y este evento en específico pues sí tiene muchos ángulos para abordarse, ¿no crees, Claudio Lobnitz? Sí, porque fíjate que estoy de acuerdo contigo, creo que haces bien en reparar un poco en el evento, incluso en las imágenes, porque esa erupción violenta ante una prohibición, pues sí, es interesante, ¿no? El tipo de espacios en el que está sucediendo esto también es interesante, es decir, la Feria del Caballo, la feria que viene de Tejupilco, en fin, es decir, cierto tipo son cierta clase de públicos, ¿verdad? Que también quiere oír, quiere verse reflejada también en la música, ¿no? Y eso es normal, cualquier público quiere identificarse con una música, quiere verse reflejado en ella, o por lo menos admirar un horizonte de expectativas o de deseos que estén en el espectáculo. Entonces no envidio al músico que tiene por delante una tarea muy grande, que es imaginar que puede conservar su público y cantar otra cosa. Eso no va a estar muy fácil, ¿no? No, va a tener muy complicada sin la menor duda, porque sí, al final de cuentas los llamados pues narcocorridos o corridos tumbados, que también le llaman, ¿no? Al final de cuentas pues es lo que entendemos. Yo tampoco conozco al cantante, no conozco su trayectoria, pero bueno, damos por sentado que se trata de los llamados corridos tumbados o narcocorridos, o algo que el intérprete decidió no cantar porque hizo caso de lo que las autoridades del Estado de México plantearon o indicaron, que era sancionar a quien cantara algo que se interpretara como apología del crimen, y pues él identificó que lo que él hacía podía sonar a eso y decidió no cantar. Entonces él dijo, mejor no canto, y le fue como le fue. Así que tenemos una situación muy particular de un cantante en específico que dice, voy a incluso a modificar las letras que me envían para no estar en contra de lo que las autoridades están planteando. Ahora, ya se dijo, la propia presidenta dice, no están prohibidos los corridos o narcocorridos en México. No hay ninguna ley federal que diga no se pueden cantar en eventos públicos o privados, no se puede cantar narcocorridos o corridos tumbados. No hay una ley federal de ese tipo. Lo que hay son disposiciones locales en diferentes estados de la República, uno de ellos el Estado de México, pero también otros estados de la República, que han planteado la sanción económica para quien difunda narcocorridos. Así que estamos también hablando del ámbito federal, donde en lo local sí hay autoridades como la mexiquense que decidieron pues imponer sanciones, y por eso inhibieron a este específico cantante. No tenemos noticia de otros cantantes que hayan dejado de hacerlo. Vamos a ver qué tipo de cosas deciden hacer pues los que están involucrados en esta parte de la cultura popular. Claro, y además, por lo que leí, me parece que en el periódico esta mañana, no me acuerdo en cuál o en dónde, pero no sé si sea una noticia confirmada, pero parecía que en 4 diferentes estados habían disposiciones parecidas o sea, en 3 otros, además del Estado de México, serían 4, hay disposiciones o pusieron disposiciones parecidas. No faltaría más que cantar un narcocorrido fuese un delito federal. O sea, basta con que sea que haya una disposición en de los estados como para limitar la circulación de esto, por lo menos, si no la circulación digamos, en formatos, en plataformas digitales o lo que sea, sí, por lo menos su presentación en actos públicos, ¿no? Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, Claudio Lobnitz, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí y detenerte en el análisis y la revisión precisamente de lo que está discutiéndose en relación a este evento y en general a lo que ocurre en México. Gracias, Claudio, un abrazo y buenos días. Ay, un abrazo, Carmen, gracias a ti. Igualmente, saludos. Gracias a Claudio Lobnitz, antropólogo muy reconocido, que bueno, tiene a su vez varios libros que ha publicado, que es una tarea la suya muy relevante, y bueno, algunas ideas que se suman a
esta discusión que se ha desatado con motivo de las imágenes y de esto que estamos viendo en nuestra pantalla para quienes siguen la transmisión en aristeguinoticias.com. Para quienes están escuchando la radio con Grupo Radio Centro, le voy contando pues de lo que está aquí conversándose, estas imágenes que seguramente usted ha visto porque han circulado amplísimamente. Este cantante, yo no lo conocía, pero ahora pues ya es muy famoso con motivo de lo sucedido en Texcoco en la Feria del Caballo. Estamos de regreso y estamos con un tema que ya abordamos la semana pasada, pero retomamos ahora porque estamos con la posibilidad de conversar con la magistrada Lilia Mónica Benítez, magistrada del Consejo de la Judicatura. Y pues hemos invitado a la magistrada porque la semana pasada se dio a conocer que Nacional Financiera, NAFIN, le comunicó al Consejo de la Judicatura Federal que transfirió dinero de la Judicatura a la Tesorería de la Federación, que le entregó todo lo que tenía NAFIN de los fideicomisos de la Judicatura, pues que había encomendado la Judicatura a NAFIN, y pues esta Sociedad Nacional de Crédito decidió por órdenes superiores, no se sabe exactamente de quién, transferirle esos cerca de 10,000 millones de pesos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. Dice la Judicatura en su comunicado de hace unos días que esto fue sin que el Consejo de la Judicatura Federal, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto y sin que hubiera girado instrucción alguna a NAFIN para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del contrato. Así que sin consultar a la Judicatura, por órdenes de alguien, NAFIN entregó todo el dinero a la Tesorería de la Federación. Un asunto sumamente grave. Dice la Judicatura que el Consejo de la Judicatura Federal ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente, conforme a lo establecido en los transitorios 10 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial y 20 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electas serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados. Esos recursos que tenía la Judicatura para diversos propósitos previos, pero después con la modificación legal ya expresamente se le dijo a la Judicatura, en algo que ya está en la Constitución, que ese dinero pues era para los que decidieran no participar en las elecciones o no resultaran electos en las elecciones extraordinarias que tendrán lugar este 2025. Y ese dinero pues lo entregó NAFIN en 2013 a NAFIN en su momento, y pues NAFIN se lo dio a la Tesorería de la Federación. ¿Qué va a pasar aquí? Le aprecio mucho a la magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, Lilia Mónica Benítez, que esté aquí para hablar de este tema. Bienvenida, Lilia Mónica, buenos días y gracias por estar en el estudio. Muy buen día, Carmen, muchísimas gracias por recibirme. Al contrario, pues he leído esta tarjeta informativa que ustedes emitieron para dar contexto de lo que está sucediendo, pero es un asunto sumamente grave. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo nos cuenta, como parte de la Judicatura, cómo sucedieron las cosas? Como se sabe, estamos ante un periodo de transición motivado por la implementación de la reforma judicial que se aprobó el año pasado y que se publicó en septiembre de 2024. En esa publicación en el Diario Oficial de la Federación se especifica claramente en un artículo transitorio que los recursos de los fideicomisos que el Consejo de la Judicatura Federal contrató con NAFIN se utilizarán para pagar, como ya se dijo, a las personas juzgadoras que decidan no ir a la elección o que, habiendo decidido contender, no sean electas por la ciudadanía. Digamos, en términos de una suerte de liquidación, porque se les va a quitar el trabajo. Sí, es un pago extraordinario. Porque fue un quitar masivamente el trabajo a los
integrantes del Poder Judicial. Efectivamente, es como un despido anticipado que terminó con carreras judiciales sin habérselo replanteado en ese momento las personas interesadas. Entonces, ante eso existe ese pago extraordinario que está previsto en la reforma constitucional. A partir de esta situación, desde el año pasado, primero informalmente, algunos integrantes del Pleno de la Judicatura tuvimos un contacto con la delegada fiduciaria y su equipo para ver cómo iba a llevarse a cabo esa entrega de los recursos. Finalmente, en diciembre del año pasado, ya con mayor, ya no de esta manera coloquial de acercarse a las personas, se trató ya de oficialmente ir hacia esta entrega del dinero, y a través de los comités que están encargados de regular a esos fideicomisos ante Nacional Financiera, se destacó una primera reunión para llegar a un acuerdo y saber en qué momento se iba a transferir el dinero al Consejo. Se nos dijo, no se puede porque hay suspensiones. ¿Qué pasó? Como todo mundo sabe, hubo muchas demandas de amparo contra diversos actos de la reforma. Hasta la fecha tenemos 711 demandas de amparo, de las cuales derivaron suspensiones. Estas suspensiones nos dicen: paraliza la entrega de los recursos de los fideicomisos a Nacional Financiera, garantiza que con esos recursos vas a pagar a las personas juzgadoras que estén en la situación que ya destaqué, y bajo este parámetro todavía en la primera semana de abril, para ser exactos el 2 de abril, como una fecha trágica, nos reunimos con el Pleno del Consejo con la delegada fiduciaria. Ella nos dijo, estamos a punto de transferirle los recursos al Consejo de la Judicatura Federal. Basta con un solo recurso que se resuelva, recursos contra la suspensión, para que les podamos devolver el dinero. Lo cual no fue así, y no solamente eso, ese mismo día que nos había dicho que estaba a punto de entregar los recursos, por la tarde un director general de programación y presupuesto recibe un simple correo electrónico sin ninguna formalidad. En ese correo electrónico se le dice que por instrucciones superiores, no sabemos de quién, se habían transferido los recursos a la Tesorería de la Federación. Y todavía ese día, más adelante, nos enteramos que las personas autorizadas por el Consejo, que tenían las claves para acceder a las cuentas, ya no podían hacerlo. Ante esta situación, tuvimos una reunión extraordinaria del Pleno del Consejo y, cumpliendo con las cláusulas de los contratos, se citó a la delegada fiduciaria para el miércoles de la semana pasada. No acudió a esta cita y al día siguiente, pues nos enteramos vía la conferencia de prensa de todas las mañanas que ya se había recibido el recurso y que se le estaba dando, o se le piensa dar, un destino diferente a uno de aquellos que el Consejo debe cumplir con las personas juzgadoras. Que lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución, o y sea, lo dice la reforma claramente. que hicieron ellos mismos. Efectivamente. O sea, no es un invento del Consejo. Tanto el artículo transitorio 10º del decreto que reforma al Poder Judicial, como el 20º que reforma la ley orgánica, expresamente señalan que estas personas juzgadoras que tienen derecho al pago extraordinario lo van a recibir de los fideicomisos, y una vez pagadas estas indemnizaciones, será cuando el remanente, así lo dice el decreto, será entregado a la Tesorería de la Federación por parte del Consejo, no de NAFIN. Qué fuerte. Estamos frente a algo en donde la Judicatura dice que ha emprendido medidas de conciliación. ¿Conciliación con quién? ¿Con NAFIN? Efectivamente. ¿Estas están en curso o ya van en la fase de proceder legalmente? Pues me parece que vamos a llegar a esa fase. Por supuesto, lo digo a título personal, porque esta es una decisión plenaria del Consejo de la Judicatura. Pero ¿por qué conciliación? Porque el propio contrato que se celebró en función de los fideicomisos con NAFIN
Así lo dice, marca una etapa de conciliación. Ante cualquier situación. Ante cualquier situación. No era imaginable esta. No, claro, ni siquiera. Ni siquiera era imaginable poner un contrato que algún día a quien se le depositó un dinero, esta Sociedad Nacional de Crédito en algún momento iba a entregarlo a otra instancia sin avisarle a quien le dio el dinero. Efectivamente. Entonces eso, bueno, pero debe haber alguna consideración genérica que diga que cualquier cosa se resuelva primero con conciliación. Así es, que de hecho pues ya se intentó, porque se le citó formalmente para que acudiera y no acudió. Ahora se están analizando las siguientes estrategias legales por parte del Consejo para recuperar ese numerario. Tendría entonces que llevarse a cabo una reconsideración de NAFIN, pero NAFIN tendría que pedírselo a la tesorería y la tesorería regresárselo a NAFIN para que NAFIN se los entregue a ustedes. ¿Lo ve factible? Pues estamos en un embrollo muy grande. En principio, NAFIN tendría que cumplir con los propósitos del contrato, porque en verdad estamos en una situación que parece, más bien no parece, es totalmente absurda. Lo ponemos como un ejemplo. Si cualquier persona que nos esté el día de hoy viendo o escuchando decide llevar su dinero a una institución bancaria, a cualquiera, en este caso NAFIN, pero y que cuando la quiera retirar, esta le diga que por otras instrucciones ya se las entregó una tercera persona. ¿No suena lógico? No lo es. ¿Qué tipo de, bueno, sé que es un tema que debe definir la propia judicatura de la que forma parte usted, qué tipo, pero digamos hipotéticamente, ¿qué tipo de acción legal puede proceder? ¿Qué cosa imagina usted? Sí, el propio contrato en una de sus cláusulas señala que se tiene que demandar y que de esta demanda tiene que conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, eso es lo que marca el contrato. ¿De forma directa? De forma directa. O sea, se demanda a NAFIN y esto tiene que llegaría a la Suprema Corte de Justicia de forma directa. De forma directa. Ya un asunto judicial, pues. Un asunto de carácter penal, administrativo, ¿cuál sería la naturaleza? Sí, pues de cumplimiento de contrato, básicamente. Este cumplimiento de contrato tendría que ser, entrégame el dinero que te di. Ese es básicamente. Para que yo lo use, ahora me obliga la Constitución a esto que usted dice, para que se le pague a las y los juzgadores que declinaron en las candidaturas que pudieron haber tenido y no quisieron, o los que no resultaron electos. Efectivamente. Entonces ese dinero, dice esta disposición constitucional, es para eso. Así es y sobre son todo 10,000 millones de pesos. Sí, es verdaderamente clara, no hay motivo de interpretación. ¿No es interpretable? Además dice que no se debe interpretar esa parte de la Constitución. Claro, no es algo que el Consejo se esté inventando. Viene del legislativo, está en la reforma constitucional y es bastante clara en decir cuáles son los pasos a seguir. Y además una situación muy grave. Mis compañeras y compañeros juzgadores que ya han declinado y que decidieron no participar, por supuesto que están esperando un pago extraordinario que les corresponde por la manera en que fueron separados de la actividad profesional que realizaban cotidianamente. Así es, acabaron con sus carreras, acabaron con proyectos de vida, lo cual, por si no lo saben, resulta bastante grave. No, bueno, por supuesto que lo es. Lilia Mónica Benítez, magistrada del Consejo de la Judicatura Federal. Estamos hablando de algo en donde, si no sucede lo que ustedes van a intentar, seguramente de forma legal, porque veo difícil que haya un camino de conciliación, porque ni siquiera se presentó la representante de NAFIN a la cita que ustedes hicieron. Uno tiene que imaginarse entonces la estrategia legal procedente y tendría que ser un asunto que va a resolverse por una Suprema Corte de Justicia que puede ser esta o la que sigue, porque el cambio de sistema judicial está en curso. Entonces estamos en un embrollo gigante. Sí, sin duda. Realmente y desafortunadamente tener que llegar a cualquier estrategia legal, sabemos que no siempre resulta un camino terso. Y sobre todo en una situación como la que nos encontramos, creo que va a ser bastante complejo que de una manera muy rápida, muy ágil se pueda resolver. Pero finalmente a mí me parece que quienes tengan que resolver, sea la actual Corte o la que viene, tiene
perfectamente delimitado el camino para tomar decisiones, porque estamos hablando de un decreto constitucional, estamos hablando de disposiciones que están bien delimitadas y que son muy claras. No hay duda en lo que nos dicen, no hay motivo de interpretación, que además ya se dijo, no se puede hacer interpretación, pero no se necesita. En realidad todo es muy claro, así que yo esperaría, en beneficio de las personas a quienes pertenecen parte de esos recursos, que de una manera muy pronta, muy rápida, muy concisa y sobre todo muy apegada a las disposiciones del decreto, se pueda resolver. ¿Estamos frente a un asunto que puede tener derivaciones de juicios de carácter laboral? Pregunto. La naturaleza del recurso, la naturaleza de estas, le llamamos liquidaciones, pero no sé si son liquidaciones estrictamente hablando en la lógica laboral. ¿Es este un tema laboral? ¿Será un tema laboral también? Sí. Es una pregunta muy interesante. Si estuviéramos hablando en otro contexto, sin duda alguna yo diría, este es un tema laboral eminentemente, porque a una persona a la que se le despide injustamente tiene derecho a una indemnización en caso de demostrar sus pretensiones y su derecho. Aquí tenemos una variante, porque estamos hablando específicamente, y vuelvo a lo mismo, de un decreto constitucional que reformó al Poder Judicial y que por virtud de ello habla de este pago de indemnizaciones y como deviene además el dinero con el que se van a pagar estas indemnizaciones de un contrato formalizado con una institución, esta tiene que dar cumplimiento. Entonces salimos por ahora un poco de ese ámbito para gestionarlo conducente, para tramitarlo conducente a través de un cauce diferente. Un cauce diferente para la entrega del dinero, porque después ya vendrá el tema del pago de la indemnización. ¿Entonces sería un tema constitucional? Por ahora sí. Por ahora sí, derivado de... A ver, más bien está derivado del cumplimiento de un contrato, pero deviene de una reforma constitucional. Sí, son las dos cosas, sí. Estoy de acuerdo. Aquí, sí, son las dos cosas, efectivamente. Lo que pasa es que NAFIN, al haberle entregado a la tesorería el dinero de la judicatura, pues está abriendo la posibilidad de que no, obviamente que no se cumpla lo que dice la Constitución, pero el fondo y la esencia inicial es el cumplimiento de un contrato. Yo te di 10,000 millones y tú no se lo puedes dar a un tercero. Así es. A eso se reduce la temática de este asunto. Y eso será la posible incumplimiento, el muy probable incumplimiento de lo que dice la Constitución. Totalmente. Totalmente, porque están actuando de una manera muy diferente. Primero, al tema del contrato, que... ¿Por qué me refiero al tema del contrato? Porque no puede entregar los recursos, no se pueden entregar los recursos a una parte, cualquiera que ésta haya sido, porque a ciencia cierta no sabemos dónde está el dinero, intuimos. ¿Qué intuye, sí, magistrada? Pues que está en la tesorería de la Federación, como nos lo están diciendo, pero en realidad no tenemos la certeza de que así sea. Y si hay dos partes contratantes, estas son las que tienen que definir los aspectos del cumplimiento del contrato, atendiendo a cada una de las cláusulas. Una no cumple, pues hay este incumplimiento que tendremos que ir a pelear en otro lugar. Ahora, déjenme plantear también un punto. Desde luego ustedes van a, en su punto, proceder con la estrategia legal correspondiente en contra de NAFIN por haber entregado el dinero. ¿Lo harán también en contra de quien lo recibió, es decir, la tesorería? Yo creo que en este momento tenemos que atender simple y sencillamente al tema del cumplimiento del contrato. Y seguramente conforme se vayan dando las cosas se podrán tomar otro tipo de determinaciones. Pero ahorita quien nos incumplió fue Nacional Financiera y ella era la obligada a atender a las instrucciones no superiores, como nos lo dijo, sino a las instrucciones de los comités técnicos de los fideicomisos que están dentro del Consejo de la Judicatura Federal y que son los únicos que pudieron haberle dado cualquier tipo de instrucción al respecto.
¿Tiene el dato, magistrada, de quién firmó el correo donde se dio a conocer esto? La delegada fiduciaria, no recuerdo ahora el nombre, pero es la delegada fiduciaria de NAFIN. Que fue a quien le indicaron, o sea, a quien le informaron y ella le informó a ustedes. Efectivamente, y además es con la persona que desde el año pasado habíamos sostenido diversas pláticas porque era la encargada de velar porque esos recursos de los fideicomisos pues estuvieran bien administrados, que ese era el objetivo final de los fideicomisos, la administración de esos recursos. A ella fue a la que se le citó en su momento al Consejo de la Judicatura y que estuvo el 2 de abril, como ya lo destaqué, y que nos indicó ese día que estaba prácticamente a punto de entregar los recursos al Consejo de la Judicatura y que posteriormente informó a través de ese correo electrónico y después ya no se presentó cuando se le volvió a citar para la semana anterior. Dígame una cosa, magistrada Lilia Mónica Benítez, magistrada del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cómo es que el Poder Judicial se hizo de ese dinero? ¿Cómo es que se hizo de esos 10,000 millones de pesos? Este dinero es parte de los recursos del propio Consejo que se fueron obteniendo en su momento, porque estos datan de 2013. Eso es una parte que hay que destacar. Ya son de mucho tiempo atrás y desde entonces están administrados por Nacional Financiera. Y este dinero llega al Consejo de la Judicatura a través del presupuesto, de una serie de ahorros inclusive que se van teniendo dentro de las administraciones y se crean los fideicomisos con fines muy específicos. Son 4 fideicomisos y ahora el dinero de esos fideicomisos está en una sola bolsa que fue entregado a la tesorería. Misma tesorería que se lo entregó, todo indica a la... Perdón, se entregó a la tesorería ahora por parte de NAFIN, que ese es el tema que estamos aquí conversando. Pues, ¿tienen alguna sesión prevista próximamente en la Judicatura para resolver si ya dan por agotada la etapa de conciliación y entran en la de estrategia legal? Sí, tendremos, como lo es tradicionalmente, todas las semanas, reuniones, sesiones de plenarias donde nos reunimos todas las y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y las personas que integran los diversos comités de los fideicomisos y ahí se habrá de definir cuál es el siguiente paso. Pues por lo pronto, cuando se enteraron, nadie de la Judicatura lo sabía. O sea, todos se sorprendieron del anuncio. Totalmente, totalmente. Y no solamente nos sorprendimos, sino que yo quiero pensar, o al menos en lo personal, me sentí engañada, francamente, porque habiendo hablado con una persona que formalmente nos señaló ahí que estaba a punto de entregarnos el dinero, y después ver que no solamente nos informan de estas instrucciones superiores de una manera tan simple como un correo electrónico y que las personas autorizadas no pueden acceder ni siquiera a consultar el saldo, pues realmente esto me parece sumamente grave. Pues ustedes como clientes de NAFIN, dicho así, ¿no? O sea, como clientes, por decirlo así, porque ustedes decidieron en 2013 depositar en Nacional Financiera, pudieron haber depositado donde quisieran, en cualquier banco. Sí. Y decidieron NAFIN. Pues uno pensaba, o quiero pensar que quienes... ¿No es que estuvieran obligados a hacer, no estaban obligados a poner ese dinero ahí, o sí? No, obligados no, pero yo creo que... ¿Había empatía lógica? Sí, totalmente lógica, confianza. Y la verdad es que hubo confianza que de 2013 para acá nunca se decidió o se pensó en mover esos recursos a una diversa institución, porque todo había transcurrido muy tersamente. Pues ahí está esto que nos informó la Judicatura la semana pasada y que nos amplía la explicación Lilia Mónica Benítez, magistrada del Consejo de la Judicatura Federal. Quedaremos a la espera de la próxima sesión de la Judicatura para saber qué deciden ustedes y qué procede en su caso, si es que la conciliación, como todo apunta, no va a ser el camino para que ustedes logren, como pretenden, obviamente recuperar ese dinero. ¿Existiría una mínima posibilidad de que la tesorería y el gobierno
pagaran lo que dice la Constitución a jueces, a magistrados, a personas que están en el universo de personas que contempla la Constitución, que hayan participado o que no hayan participado o que no hayan quedado electas en la elección 2025 que está prevista? ¿Existe la mínima posibilidad de que el dinero que ahora tiene la Federación se use para esto, o no hay ni una posibilidad por parte del gobierno? Sí, yo quisiera pensar que sí. De verdad me parecería todavía doblemente grave que aún ya teniendo el dinero hicieran caso omiso del objeto de esos recursos, que es el pago de estas indemnizaciones para las personas que ya se ha señalado. Entonces creo que independientemente de que no es correcto ni fue legal que ya tengan el dinero, lo cierto es que debieran tener conciencia y simple y sencillamente apegarse a las disposiciones de estos decretos constitucionales y dar cumplimiento a ellos. ¿La Constitución especifica quién tiene que dar ese dinero a las personas específicamente? Sí, destaca en el 10º transitorio, en el segundo párrafo, que al Consejo le corresponden todas las acciones, entre otras acciones, la de extinción de los fideicomisos. Destaca también ese artículo que una vez pagado, obvio no lo dice con estas palabras, pero que una vez pagado, el remanente será entregado a la tesorería para los objetos de la implementación de la propia reforma y de aquellas otras consideraciones que tenga a bien destacar. Pero de entrada se habla de un remanente. Ese decreto no hablaría de remanente si al Consejo no le correspondiera pagar las indemnizaciones, porque entonces te hubiera dicho, me entregas la totalidad de los recursos y pago yo, pero no lo dice así. Y de hecho, el 20º de transitorio de la ley orgánica, del decreto que expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, vuelve a hacer hincapié en el pago de la indemnización y remite al 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial para destacar que de ahí van a salir los recursos. Es decir, estos dos transitorios de diferentes decretos finalmente están armonizados el uno con el otro para señalar de dónde salen los recursos. Pues, magistrada Lilia Mónica Benítez, del Consejo de la Judicatura Federal, le aprecio mucho su visita a nuestro estudio para explicar más ampliamente lo que está en juego, porque no es una cosa cualquiera, al final de cuentas es algo pues bastante grave que se tomen los recursos de alguien que los depositó en una institución de crédito y esa institución de crédito se lo haya dado a un tercero, así sea la tesorería de la Federación. Totalmente. Pues seguiremos hablando, si me lo permite, y gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Volveremos con el tema. Por lo pronto, una pausa y regresamos.